Buenos días, Luz Espiro. Muchas gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? Hola Sergio, buen día, muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio, para contar un poco mi trabajo. Supongo que quieren conocer más de eso que de mí, digamos. Sí, pero en realidad tu trabajo es el final de toda una trayectoria que me parece empezó antes que te formaras, ¿no? Por lo que tengo entendido, fue un tema que te llamó mucho la atención y a partir de allí, bueno, encontrar a través de la ciencia algunas respuestas, ¿o no? Sí, de hecho, bueno, empezó un poco antes de formarme, siempre tuve este interés por la historia africana, las culturas africanas y un poco el desconocimiento que hay en nuestro país y sobre todo, bueno, en el Cono Sur, por ahí no tanto Brasil, pero acá sobre todo, sobre justamente esto, ¿no? La presencia africana en nuestros territorios, cuánto hay de nuestra sociedad también de componente africano. Entonces, bueno, un poco interesada por eso y por unos estudios que yo hice durante mi licenciatura de antropología en Brasil y donde la presencia africana es mucho más evidente. Bueno, volví de allá con la idea de empezar a entender esto acá y bueno, y me fui por el lado más de las migraciones recientes que de la historia afro-argentina o de las migraciones del pasado. Así que un poco me dediqué a trabajar la migración senegalesa, como vos comentabas antes. Claro, bueno, nuestra Patagonia en la historia tiene mucho componente africano, sin ir más lejos, quienes venían en los barcos rumbo a Brasil como esclavos en Carmen de Patagones. También estuvimos hace unos días con una descendiente de la migración Boer, que está cerca de Comodoro. Pero en el caso de la migración senegalesa, Luz, me parece que desde los años 90 para acá ha sido el pueblo que mayor integrantes tiene hoy en la República Argentina, ¿o no? Sí, de la migración reciente, la senegalesa sin dudas es la más numerosa. Desde los años 90 en adelante empezó a crecer el número de migrantes del África subsahariana y los protagonistas de esa migración son los senegaleses. También hay migrantes de Ghana, de Mali, de Sierra Leona, de Nigeria, pero alrededor de unas 5.000 personas componen la población senegalesa en el país y son mayoritarios. No hay cifras exactas porque bueno, en el censo del 2010, que fue el último, el número era muy bajo, por lo general se subrepresenta esta migración, también por las mismas características de la migración, es una migración muy móvil, van llegando nuevas personas o se van yendo a otros destinos, entonces también es difícil establecer una cifra exacta, pero la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina, que es la asociación de senegaleses más grande que hay en el país, estima ese número, unas 5.000 personas, de las cuales solo 100 son mujeres, o sea que es una población mayormente masculina. Solamente 100 son mujeres. Sí, menos de 100 incluso, Mirá según vos. los datos de la presidenta de la asociación Carambenor, que es un poco esa foto que se ven ahí de las mujeres bailando, pertenecen a esta asociación Carambenor y la presidenta de la asociación, que es una de las referentes, las mujeres referentes del país, estima que son unas 100. Luz, hace unos años yo recuerdo de que el ingreso de población senegalesa no obtenía el permiso de residencia. ¿Esto se modificó ahora? No, en realidad lo que sucede, no se modificó las condiciones en las que llegan al país digamos, y las dificultades que presentan para regularizar su situación. Es lo mismo que hace unos años. Lo que pasa es que al ser ciudadanos extra-Mercosur, la ley migratoria, digamos, es bastante excluyente para los migrantes extra-Mercosur, no europeos, ¿no? Pero del sur global, digamos, y de lo que es la zona caribeña también. Entonces, no hay muchas vías por las que puedan regularizar su situación, porque sobre todo ellos, la mayoría ingresa al país por pasos no autorizados, entonces al no contar con un sello en el pasaporte, después, ese es la primera barrera, el primer impedimento para iniciar el caminito de la regularización por las vías que establece la ley.
Lo claro, que pasó, entonces esto obliga, digamos, los procedimientos ordinarios no los pueden aprovechar para regularizarse, entonces el Estado es el que debe proveer procedimientos extraordinarios como son las regularizaciones, los programas de regularización, de los cuales hubo uno solo para senegaleses, en claro. 2013, con los cuales los que llegaron antes o los que llegaron después de 2013 tienen las mismas dificultades y un poco la solicitud de refugio es la estrategia utilizada, que por lo menos durante un tiempo, hasta que se resuelva esa solicitud, por la positiva o por la negativa, tienen un estatus regularizado, con limitaciones igual, pero esa es un poco la situación con la que... Pero bueno, hubo un cambio este año, a principios de este año, en marzo, se reabrió la embajada senegalesa, perdón, argentina en Senegal. Y esto tal vez, digamos, facilite en el futuro, esperemos que sea en el futuro inmediato, de poder tramitar la visa argentina desde Senegal, con Claro. lo cual les va a resultar, digamos, más fácil llegar en condiciones regulares y, digamos, poder aprovechar los derechos que la ley migratoria argentina otorga. Para enriquecer tus estudios, estuviste en Senegal, así que viste allí en persona este estudio de campo que estabas realizando. eh, ¿Cuál es el origen? ¿Por qué la necesidad de salir de Senegal y por qué atrae la República Argentina a Luz? Bueno, digamos, se sabe que el continente africano es uno de los continentes donde, digamos, hay mayor pobreza. Pobreza, digamos, como desde Occidente hegemónicamente se define la pobreza, porque si pensamos en términos de comida, de casa, de ayuda mutua, en eso para nada es pobre Senegal, todo lo contrario. Durante el tiempo que estuve allá, tuve la posibilidad de ver cómo las personas siempre reciben, incluso a personas que no conocen, que necesiten un plato de comida o un lugar para dormir. Sobre todo, yo estuve durante un tiempo de festividades religiosas y esto es muy común, sobre todo en esa época, con lo cual desde ese punto de la cooperación y la solidaridad son muy ricas. Pero lo que sí es cierto es que, digamos, las fuentes de trabajo no, digamos, la juventud no accede a fuentes de trabajo bien remuneradas, se trabaja mucho por muy poco, y lo cierto también es que la migración como una forma de sostenimiento familiar, como un proyecto familiar también, está instalada en Senegal desde hace muchas décadas, desde los 40, o sea, desde antes de la independencia, que fue en 1960, ya la migración hacia Europa, que es digamos, el espacio donde tienen lazos históricos, sobre todo Francia y después otras metrópolis, estaba muy instalada. La migración Exactamente. diplomática, la migración por estudios, y después cuando se independiza Senegal y empiezan todos los planes de ajuste estructural y, digamos, la economía cae, la agricultura se desmorona, que era sobre todo la fuente principal de sustento y de trabajo para la población rural, empieza todo este proceso de migración del campo a las ciudades y de las ciudades hacia otros países del occidente africano y desde allí a Europa. Y después, cuando empieza a ponerse muy restrictivo el ingreso a Europa, de los 90 sobre todo para acá, Se reorienta. eh, se reorienta exactamente, perdón, se reorienta hacia esta parte del mundo y bueno, sigue llegando migración, porque digamos, la migración genera más migración. Los primeros pioneros, como se dice, que llegaron al país, empezaron a establecer estas redes senegalesas en el país, redes de contención, de ayuda, de paisanaje, y también esto hace que en Senegal todas las familias sepan o tengan algún miembro que está en Sudamérica, en Argentina, en Brasil, o algún amigo, entonces cuando empiezan a considerar a Argentina como un destino posible, donde también se sabe que, digamos, llegar y establecerse tal vez es mucho menos restrictivo y mucho Europa, menos, no, claro. iba a decir menos violento, pero no tanto, porque el trabajo en la calle sabemos que conlleva mucha violencia contra la policía, pero bueno, pero menos restricciones que en Europa, seguro. Absolutamente. Luz, bueno, como vos planteabas, es un pueblo que desde hace muchos años ve en el horizonte la posibilidad de salida, está como incluido, es un pueblo muy movible, ¿no? Que se mueve Uh mucho, -huh. lo tiene en su historia, en su tradición, y llevan consigo
su cultura, su idioma. En algunos lugares es más adaptable, como es en la Argentina. Se pueden adaptar fácilmente. Encontrás, más allá de lo que uno ve, signos de racismo, de discrecionalidad hacia esta población. Sí, el racismo desde el año pasado, con todo lo que pasó con George Floyd, se empezó a escuchar mucho más esta idea del racismo estructural y es así porque en la constitución de nuestro Estado-Nación y en la construcción de un imaginario de sociedad argentina, digamos, el racismo operó con una lógica justamente de homogeneización y de plantear esta idea de una sociedad argentina a semblanza de Europa, ¿no? Blanca, homogénea, europea. Entonces, eso hizo que todas las personas que no, digamos, encajaran de alguna manera en ese molde empezaran o a invisibilizarse digamos, un montón o a eliminarse materialmente, digamos. Y esto fue permeando y va permeando generación en generación y sí, en la calle, digamos, hay una violencia más cotidiana, hay un racismo más cotidiano que todavía existe, aunque con el tiempo de permanencia de esta migración en el país, eso, digamos, también hace que muchas personas empiecen a conocerlos, se empiecen a acercar más y se empiecen a como a derribar esos estereotipos, esos prejuicios que se tienen para con la migración, porque se van haciendo amigos de la gente, se van conociendo, pero a nivel institucional o estatal, digamos, es todavía muy evidente cómo las instituciones están formateadas con esa lógica racista y sobre todo, bueno, lo vemos con la policía, acá en La Plata, por ejemplo, que es donde yo vivo, está el control urbano, que es un área del municipio que se encarga justamente del control de la vía pública y en algunos oficiales de control urbano también se ve, ¿no?, cómo se actúa con racismo, aplicando estos perfiles racistas, ¿no? Eh, pero, pero bueno, más allá de eso también, como digo, ya hace 3 décadas que la migración senegalesa está en el país, que fue creciendo, que hay un montón de matrimonios, sí, de familias mixtas, es decir, de senegaleses casados con argentinas o viceversa, de senegalesas casadas con argentinos, eso también va generando eh, Claro. eh, una cierta integración. Y bueno, y después el hecho del trabajo en la vía pública o el trabajo con la venta ambulante también hace que, bueno, vayan aprendiendo, vos hablabas hace un rato del idioma, ¿no? Vayan aprendiendo, ellos hablan Wolof, toda la población, eh, y el trabajo cotidiano y de contacto cotidiano con clientes en la calle hace que aprendan por lo menos hablar algunas palabras relacionadas con la venta en español. Pero también hay un montón de organismos o de asociaciones, agrupaciones, y también hay algunos programas desde el Estado que empezaron a implementarse para enseñar español a la población senegalesa. Así que, bueno, es, eh, digamos, lento tal vez, pero para lo que a uno le gustaría, ¿no? Que es Claro. generar un mayor acercamiento, mayor integración, o que estos estereotipos que todavía persisten, digamos, caigan. Es un poco lento ese proceso, pero se da. Así que Es podríamos decir que sí. esta investigación académica tuya, Luz, nos trae muchísima claridad y mucho contenido. eh, y refuerza una imagen sumamente contradictoria que se puede observar de discriminación, de racismo, cuando un comerciante, hijo de inmigrantes, se queja de que hay un inmigrante que está vendiendo en la calle. Ese comerciante inmigrante que tiene su local se olvida que sus padres, su abuelo, su bisabuelo hizo exactamente lo mismo, de pueblo en pueblo en nuestro país. Creo que recordar esas situaciones, nuestros orígenes, creo que también aportaría para modificar actitudes de segregación, de discriminación, ¿no? Aportaría ingredientes para incluir a nuestras personas que son tan o más similares a nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera. Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que decís, revisar un poco la propia historia. Viene bien para poner en perspectiva que muchos tenemos historias de migración que nos forjan y que nos hacen ser lo que somos hoy. Otras personas no, digamos, otras personas habitan este territorio mucho antes de la migración europea,
Pero sí, eso es una manera también, ¿no? De poner un poco en perspectiva. Y también está esta cuestión de, bueno, de la competencia desleal que vos señalabas antes, de los comerciantes establecidos contra la venta ambulante. Y lo que es cierto también es que eh, bueno, eso se llevaría a otro tipo de trabajo, más que de revisionismo de la propia historia, pero también de poner un poco, de matizar lo que los medios, ciertos medios refuerzan sobre esta migración. Desde los medios se dice mucho, ¿no? Bueno, de que generan competencia desleal contra los comerciantes que pagan impuestos, y lo que es cierto es que no es así, digamos, no podemos comparar nunca lo que puede llegar a ganar y a generar un comerciante ambulante que un comerciante que tiene un local. Entonces también no se usan estos argumentos para generar discordia social y malestar social, porque también eso habilita, ¿no? Otras cosas, o un accionar desde las Absolutamente. fuerzas policiales, etcétera, justifica un estado de situación o genera una situación que justifica ciertos procedimientos para corregirlo, digamos. L- Pero, pero Así es. sí, sí. Luz Espiro, no, te quería preguntar, la orientación de la actividad comercial del pueblo senegalés en la Argentina hacia la venta callejera es por una opción al salir, porque ya están acostumbrados en Senegal a la venta callejera, o es una opción que se presenta en el país porque no hay otra cosa y hay como un tránsito ya realizado hacia eso. Las dos cosas, te voy Ajá, a responder, las dos cosas, porque mira, sí es cierto que en Senegal el comercio es, digamos, sin como caricaturizar la situación, pero sí son musulmanes y el comercio es una práctica, digamos, de los musulmanes transhumantes del norte de África y de Oriente también muy establecida. Hay un saber hacer del comercio que tiene que ver con las propias prácticas religiosas o que está asociado a las prácticas religiosas. Por otro lado, digamos, frente a, digamos, a la falta como de empleos más formales, es cierto que el comercio a menudeo está muy establecido en Senegal. Y vos en las ciudades, en todas las ciudades que pude recorrer, la vida pasa mucho en la calle. Hay todo tipo de transacciones, de ventas, de todo. Por eso también a ellos les cuesta mucho, o les costó por lo menos entender por qué estaba mal lo que estaban haciendo de poner su mesa en la calle, porque allá sucede, digamos, es muy claro, común. claro. Como también es muy común en algunas ciudades latinoamericanas, ¿no? Eh, pero bueno, entonces sí se cuenta con un saber hacer del comercio que viene, que lo traen consigo desde Senegal, y después es cierto que aquí no tampoco consiguen otras opciones. Es una forma de insertarse rápidamente en lo laboral, de conseguir algo para empezar a vivir y a sustentarse, a sustentar a sus familias allá. Y bueno, y después cuando se aspira a otro tipo de trabajos, ahí es donde, bueno, las cuestiones que veníamos hablando antes operan y es difícil salirse de la venta ambulante. Luz Espiro, una alegría tenerte por la Patagonia, como ya te hemos tenido en alguna parte de tu vida por la provincia del Chubut. Gracias Sí. por abrirnos esta ventanita al pueblo senegalés. Gracias, ¿eh?